Vamos a proyectar este mensaje que escribió el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Dice lo siguiente: se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular. Se refiere el presidente Gustavo Petro a lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. Pues recordemos que Daniel Coronel reveló los detalles de la ponencia que pide, sí, concretar y decidir que la campaña del presidente Gustavo Petro pues se voló los topes electorales por más de 5.300 millones de pesos. Saludo a Luis Guillermo Pérez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y para todos los seguidores de la W Radio. ¿Se está organizando desde el Consejo Nacional Electoral un golpe de Estado en contra del presidente Petro? Bueno, yo quisiera citar los antecedentes. Justamente en el 2018, cuando Gustavo Petro Urrego ocupa la segunda votación y el estatuto de la oposición, habiendo tenido más de 8 millones de votos, le permite llegar al Senado de la República en una votación realmente cuestionable que luego va a ser anulada por la Corte Constitucional. No se le reconoció la personería jurídica a la Colombia Humana. Yo fui magistrado del Consejo Nacional Electoral. A menudo perdí en las discusiones contra mis colegas 8 votos contra 1. Y en esa oportunidad, el Consejo Nacional Electoral, contrario a lo que establece el Estatuto de la Oposición, le negó a Gustavo Petro Urrego tener un movimiento con personalidad jurídica que le permitiera presentar candidaturas a las siguientes elecciones regionales. Ahora, ¿cuál es la discusión? La primera discusión es entender cómo se desarrolla este procedimiento. Aquí, el Consejo Nacional Electoral, una vez más, violentando la ley, estoy hablando de la ley que establece cuál es el seguimiento y el procedimiento de las campañas presidenciales, la ley 996 de 2005, desconoce lo que establece el artículo 21 de dicha ley, que solamente dentro del mes siguiente a la elección presidencial se puede, por cualquier ciudadano, llegar a cuestionar la financiación de una campaña presidencial. La Corte Constitucional ha establecido justamente las condiciones que ello conlleva para evitar la inestabilidad de un gobierno si se admiten denuncias posteriores. Y sobre la base de una queja anónima que se presentó más de 6 meses después, en febrero del año 2023, el Consejo Nacional Electoral, como lo reconoce en el propio proyecto de providencia, insisto, es un proyecto de providencia, decide llegar a establecer que habría habido violación de topes de la campaña electoral. Y otra gran irregularidad es que la propia ley 996 establece cuáles son los actos de una campaña electoral en su artículo 3, y la financiación de los testigos electorales no hace parte de una campaña presidencial. Así lo consideró el Consejo Nacional Electoral y por eso llega a considerar estos 2 magistrados que habría habido una violación de topes. Ninguna de las 2 cosas se presenta. Y lo tercero que quiero decir es que efectivamente no está reglamentado en la Constitución Política ni en la ley los juicios por indignidad ante el Congreso de la República. En cualquier caso, tampoco habría posibilidad de que el presidente de la República por esa vía terminase enjuiciado ni acusado penalmente, porque el artículo 369b del Código Penal establece la sanción por violación de topes electorales, no extiende esa responsabilidad a quien es candidato o quien ejerza ya después de ganar las elecciones como presidente de la República. Sí, magistrado, ya vamos a entrar en otros detalles. Importante esta explicación que usted nos hace y vamos a tener la contraparte, pero puntualmente, ¿se está configurando entonces un golpe de Estado en contra de Gustavo Petro desde el CNE? Pues por lo menos puedo decir que esto sí hace parte del lawfare, de la guerra jurídica que se ha venido desarrollando contra el entonces candidato Gustavo Petro Urrego, luego cuando ejerció como senador de la República, usando el estatuto de la oposición, tampoco se le reconoció la personalidad política a su movimiento,
Y ahora con estas decisiones, que son decisiones ciertamente arbitrarias que están violando las mismas disposiciones legales y constitucionales del Consejo Nacional Electoral. Sí, pues ex magistrado, también a esta hora tenemos en línea a Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y bueno, ¿qué opina usted al respecto sobre nuestro debate de hoy? Este es un golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro, aprovechando pues todas las noticias que informamos de lo que sucedió este fin de semana y lo que dijo el presidente. Yo lo que creo es que le queda muy mal al gobierno, le queda muy mal a Gustavo Petro salir a atacar la institucionalidad. Por supuesto, aquí ustedes, los periodistas, son los que han revelado el avance o esa primera decisión que puede tomar el Consejo Nacional Electoral, ese borrador de la decisión que puede tomar el Consejo Nacional Electoral. Muy mal hace Gustavo Petro felicitando a la institucionalidad, a las Cortes, al Consejo Nacional Electoral y a las demás instituciones que hoy administran justicia en nuestro país cuando le conviene, y cuando no le conviene salir a decir que es un golpe de Estado. Yo creo que aquí las pruebas que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral, que debe determinar si efectivamente hubo o no hubo una violación de topes de campaña, son las que han venido mostrando ustedes a los colombianos. Y yo creo que esa es una buena veeduría, precisamente, más allá de los magistrados, de quienes integran el Consejo Nacional Electoral, que confiamos que todas sus decisiones además sean apegadas a la ley, porque además ustedes saben que si no es apegada a la ley, pues podrán también denunciar a estos magistrados. Sin embargo, aquí lo que está afectándose es la institucionalidad del país. Gustavo Petro lo que quiere es acabar con la institucionalidad del país. Mal hace un magistrado que estuvo, además también en el Consejo Nacional Electoral, en no darse cuenta de la afectación que está dando a la institucionalidad del país. Y por supuesto nos preocupa mucho más lo que quiere hacer después de estos anuncios. Que no vaya a terminar esto incendiando el país como lo hicieron hace 3 años. Ex magistrado, bueno, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el representante sobre su posición como ex magistrado, quisiera también que nos ahondara un poco más en lo que nos venía hablando acerca del artículo 396, el A y el literal B también, del Código Penal, que habla de la financiación de campaña, de la responsabilidad que puede haber, en este caso, del gerente de la campaña electoral, que puede pagar prisión de 4 a 8 años de prisión, pero también hace mención al candidato. En este caso, como se trata del presidente, ¿qué podría pasar? Bueno, en primer lugar, preciso que es el artículo 396B del Código Penal, que dice que el que administra los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Aquí esto es responsabilidad directa de quien llegue a ejercer la gerencia de una campaña electoral. No se extiende al candidato y no se extiende al presidente de la República. En el literal A sí lo dice, en el literal A dice financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y lista de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior. Bueno, aquí se está hablando de financiación de fuentes de financiación prohibidas, y aquí no estamos hablando de fuentes de financiación prohibidas. Estamos hablando justamente de aportes que hizo una organización sindical como FECODE o de aportes que pudo haber hecho la USO. Hay un informe de campaña, y le insisto en ello, que tendrá que demostrarse en el Consejo Nacional Electoral, pues ya que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado decidió que el Consejo Nacional Electoral es el competente para adelantar dicha investigación, establecer en ese debate si lo que se debe reconocer, lo que establece la Ley 996 de 2005, es justamente si la financiación de los testigos electorales, que es una cifra importante, hace o no hace parte de la campaña presidencial. A mi juicio, como el magistrado del Consejo Nacional Electoral, no hace parte de la campaña presidencial. Y eso es lo que está por establecerse. Si se desconoce lo que dice la propia norma específica para las campañas presidenciales, que es la Ley 996 de 2005.
Sí, regreso con el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, para preguntarle muchos de los cuestionamientos que están ahí evidentes, y es la naturaleza política del Consejo Nacional Electoral. Y haciendo memoria, pues también podemos ver el caso, por ejemplo, de Óscar Iván Zuluaga, que salió libre de cualquier financiación de Odebrecht a su campaña presidencial, cuando después se ha comprobado incluso en ese audio por el que está asumiendo un proceso judicial, Óscar Iván Zuluaga, pues sí reconoce que hubo un aporte irregular por parte de Odebrecht a su campaña presidencial. Y también cuando vemos entonces los magistrados que tienen esta ponencia que pide sí señalar que hubo violación de topes electorales de la campaña de Gustavo Petro, pues está Álvaro Hernán Prada, quien fue representante del Centro Democrático, quien está en este momento con el juicio en firme por parte de la Corte Suprema de Justicia en el mismo caso de presunta manipulación de testigos, en el que está el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿cuál imparcialidad política si también este es un órgano pues netamente político? Es que los políticos dicen, listo, tenemos aquí 2 de tal partido, 2 de estos, y se reparten todo así. Entonces, ¿qué independencia va a haber cuando hay una guerra política de por medio? Yo creo que sí existe la independencia, existe básicamente en un tema que ustedes deben recordar. ¿Quién fue la primera presidenta del Consejo Nacional Electoral o el primer presidente del Consejo Nacional Electoral afín a este gobierno? Entonces uno no puede decir, para unas decisiones sí nos sirve decir que el Consejo Nacional Electoral es independiente y para otras no. Yo creo que eso atenta contra la institucionalidad. Sin embargo, sí es muy importante, más allá de los partidos políticos que lo integren. Si ustedes me dicen, Álvaro Hernán Prada es uno entre los demás magistrados que se encuentran en el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, lo que yo sí creo es que aquí habrán ellos que hacer su ejercicio jurídico, evaluar las pruebas para poder tener por lo menos este borrador que ustedes hoy han dado a conocer a la opinión pública. Y aquí no se habla solamente de un aporte de una persona o de un sindicato, se habla de cerca de 3.600 millones de pesos, si no estoy mal en la cifra, que entraron de manera inexplicable por parte de la campaña de Gustavo Petro a financiar algunos eventos y algunas tareas dentro de la campaña. Yo creo que en eso se debe dedicar la defensa del entonces candidato Gustavo Petro, a explicarle a los colombianos qué fue lo que pasó. Hoy, por supuesto, no es un problema sino de topes de campaña. Y yo, al contrario de lo que dice el magistrado, sí creo que aquí puede existir una responsabilidad penal y será entonces la comisión de acusaciones la que determine si hay o no esa responsabilidad penal en cabeza del candidato Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Pero aquí no pueden salir a decirle a los colombianos que esto está siendo manipulado. ¿Por qué cuando se toman decisiones que favorecen al gobierno nacional no hay manipulación, pero cuando se toman decisiones que no favorecen sí hay manipulación? Aquí lo que hay es un acomodo de un gobierno para legitimar las instituciones de nuestro país, así como lo han venido haciendo desde el 7 de agosto que llegaron a gobernar. Entonces, al mediodía, 28 minutos, regreso con el exmagistrado Luis Guillermo Pérez. Si los argumentos están, por supuesto, este debate de lo que le hemos planteado a Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático, está sobre la mesa, pero no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, de esa naturaleza política del CNE que impide que haya, pues, una transparencia en esa investigación de lo que sucedió con las campañas presidenciales. Pero en este momento es lo que hay y la sala plena se tendrá que reunir para votar esa ponencia de estos 2 magistrados, uno de ellos Álvaro Hernán Prada. Sin embargo, ellos pues tienen que presentar también un informe y ellos dicen, vea, las matemáticas están ahí, las cuentas están ahí y sí hubo una violación de topes electorales. Si la sala plena del Consejo Nacional Electoral llega a determinar que sí hubo violación de topes por parte de la campaña Petro Presidente, ¿usted no cree que con el derecho a la defensa que tiene el presidente Petro, por supuesto, pero catalogar de golpe de Estado cuando se está también haciendo un estudio de esas contabilidades, de esas cuentas de campaña, no es muy peligroso decir que hay un golpe de Estado dentro del CNE? Bueno, lo primero que quiero precisar es que quien violenta la institucionalidad es quien produce actos arbitrarios o injustos cuando está llamado a respetar la Constitución y la ley.
Yo pasé 4 años como magistrado del Consejo Nacional Electoral y al concluir ese mandato constitucional, justamente me expresé públicamente diciendo que ese órgano debe desaparecer y debe crearse un tribunal electoral totalmente independiente de las fuerzas políticas que integran el Congreso de la República. Allí lo que corroboré durante esos años es que no se falla en derecho, no se respeta la Constitución, no se respeta la ley. Allí se falla conforme a los intereses políticos de los partidos y de quienes en su momento tienen las mayorías. Así que no puedo llegar a concluir que hay que esperar el juicio imparcial del Consejo Nacional Electoral porque no se va a producir. Aquí hay unos intereses políticos creados, hay un interés en dañar al gobierno nacional, hay evidentemente un lawfare o guerra jurídica que busca impedir que este ejercicio gubernamental de 4 años pueda cumplir con su periodo, y a eso tenemos que oponernos. Y por supuesto que yo cuestiono también la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, porque está irrespetando la integridad del fuero presidencial. Justamente lo que se pretende a través del fuero, ya sean asuntos de naturaleza fiscal, de naturaleza administrativa, de naturaleza disciplinaria o de naturaleza penal, lo que se ha reconocido es que una vez está el presidente de la República en ejercicio, se debe limitar la posibilidad de afectar la gobernanza democrática a través de distintos tipos de acciones de esa naturaleza. Así que evidentemente aquí hay un lawfare que sigue su curso. Espero yo que las mayorías en el Consejo Nacional Electoral recapaciten sobre estos elementos que llevarían a declarar la nulidad de todo lo actuado, como los que yo ya señalé. Es muy claro lo que dice la ley, insisto, lo que dice la ley 996 de 2005 en su artículo 3 sobre qué es lo que se comprende como actividad de una campaña electoral, y excluido los gastos de los testigos electorales. Los testigos no son para la campaña, los testigos se les prepara es para ir a vigilar los escrutinios, es decir, cuando la campaña ya ha concluido, cuando las elecciones ya han pasado y los escrutinios comienzan, y a partir de ahí los testigos electorales cumplen su rol. Así que esto es muy claro, la norma lo establece de esa forma, y si así lo llega a reconocer, como debería hacer el Consejo Nacional Electoral, no habría ninguna violación de tope de la campaña presidencial. Bien, a nuestros invitados, exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, y también a Óscar Villamizar, representante del Partido Centro Democrático, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, representante. Esta información, pues, se ha puesto sobre la mesa a partir de ese mensaje, insistimos, del presidente Gustavo Petro en lo que sería una alusión a lo que está pasando en el CNE, y a partir de ahí también, pues, estamos planteando nuestra encuesta. Si creen que se está organizando un golpe de Estado del presidente Gustavo Petro desde el CNE, lo dijo el presidente, se han organizado para dar el golpe de Estado, lo anunciado se desarrolla. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos, esto será una lucha popular.